¿Dónde está? Aquí vamos a compartir pantalla. Nuevamente saludarlos a todos, esperando que se encuentren bien en casita. Como yo les había comentado a los chicos que están presentes, el objetivo de hoy es corregir la actividad que teníamos para hoy y que también les decía a los compañeros, me preocupa que menos de la mitad la han enviado. Entonces, preocupa que se estén dejando colgar tanto en actividades, hijos. Bueno, vamos a trabajar con los que están presentes y con los que no, igual les compartimos ahora la grabación. La idea era que revisando la presentación pudiéramos dar solución a este cuestionario, a estas preguntas. Entonces, entre todos lo vamos a desarrollar. ¿Listo? Quien quiera participar, pues va participando, nos va indicando. Entonces, ojo porque creo que yo cometí un error aquí. Ah, no, si estaba el origen del sistema solar. Bien. O pregunta. En la primera pregunta que yo les había indicado a ustedes decía origen del sistema solar o origen del universo. Profe, tú nos habías dicho, ¿cuántas teorías explican el origen del universo? Ah, sí, mami. Lo que pasa es que me fijé que había cometido un error de digitación y entonces por eso aquí pues vamos a aclarar y vamos a complementar. Entonces, la primera pregunta que les hacía era ¿cuántas teorías explican el origen del universo, cierto? ¿Cuál sería la respuesta ahí apropiada? ¿Quién nos quiere colaborar? 7. Las del origen del universo, ¿cuáles? ¿Sí son 7? A ver, recordemos las del origen del universo. Entre todos, recordémoslas. ¿Cuáles eran? Profe, hay 5 teorías. Teoría Júpiter, ¿Cómo? ¿Cómo? teoría Júpiter, ¿Teoría Júpiter? No, ojo, las del origen del universo, ¿cuáles eran? Esas ya las vimos. Sí son 5, pero ¿cuáles son? A ver, ¿quién dijo yo? Acordémonos, ¿cuál es la más nombrada que también la vieron en sociales? teoría Big Bang, Ah, bueno. ¿Y qué otras nombramos en el origen del universo? teoría... A ver, busquen a ver en el cuaderno, porque yo sé que ya las vimos. Teoría científica. No, pero ¿cuáles tienen nombres puntuales? No, profe, Teoría del universo. No, pero ¿cuáles? ¿Cuáles? profe, ¿Cuáles, Daniel? teoría de las inflacionarias. Ah, bueno, la inflacionaria es una, sí, la del Big Bang. ¿Cuál otra? El creacionismo. El creacionismo, sí, señor. ¿Qué otra? Van 3. La Vía Láctea. No, esa no es una teoría, esa es una galaxia en la que estamos ubicados. Ojo, Oscilante. la teoría del universo oscilante, 4. Nos hace falta una. La teoría del universo estacionario. Pilas con los nombres de las teorías. Teoría nebular. ¿Pero esa es del universo o es del sistema solar? ¿Ah? ¿Quién nombró la teoría nebular? ¿Es de origen del universo o de origen del sistema solar? ¿Origen del universo? No, señores. Esa es del origen del sistema solar. Pilas, ojo, atención. Entonces vamos a ir corrigiendo aquí. Pilas porque yo aquí les adicioné una pregunta. Universo, que era la que tenían ustedes, y aquí les adicioné sistema solar. Entonces, ¿cuántas teorías explican el origen del universo? 5, ¿cierto? Y ya las nombraron, algunos compañeros me ayudaron. Teoría del Big Bang, teoría del universo oscilante, teoría del
universo estacionario, la teoría inflacionaria y el creacionismo. Esas son las del universo. De esas teorías, ¿cuántas son aceptadas científicamente? ¿Cuántas creen ustedes de todas esas? ¿Las 5 todas? Dos. ¿Dos? ¿Cuáles? ¿Cuáles, Wilson? La del Big Bang y la del creacionismo. Bueno, su merced lo ha indicado una principalmente desde el punto de vista científico, ¿cierto? La de el Big Bang. ¿Por qué la del creacionismo no es aceptada desde el punto de vista científico? Esa es aceptada desde el punto de vista religioso, pero no desde la ciencia. ¿Listo? Vamos aclarando. Ahora vámonos al sistema solar, que es diferente. Pilas ahí. ¿Cuántas teorías explican el origen del sistema solar? Vamos a ver, a devolvernos a revisar la presentación. ¿Cuántas eran? A ver, contemos. 5, 6. ¿Quién da más? 5. Vean. 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7 teorías. 7. ¿Listo? ¿Y cuál es la más aceptada científicamente? De las que explican el origen del sistema solar. ¿Cuál es la más aceptada? Señor Wilson. La Nular. nebula. Ajá. Una, ¿cierto? Que es la teoría nebular. Muy bien. Al señor Wilson casi no le escuchamos, pero por allá lo que nos alcanza a aportar está muy bien. Listo. Una, la teoría nebular. ¿Cuáles son las teorías más aceptadas científicamente? Entonces concluyamos. ¿Cuáles son? La del Big Bang, ¿cierto? ¿Y la nebulosa? Ajá. Y la teoría nebular. O teoría de la nebulosa. Sí, señor, es lo mismo. ¿Listo? Ahora la pregunta era, ¿por qué se cree que la teoría nebular es la que tiene más argumentos desde la ciencia? ¿Qué creen ustedes, de acuerdo a lo que revisaron? A ver, ¿qué escribieron en esos trabajos que ya enviaron algunos? Algunos poquitos. Profe, pues yo escribí. La teoría hipótesis nebular es la más aceptada en el campo de cosmología para explicar la formación y evolución del sistema solar. Listo, su merced escribió eso. Pregunta para Valerie y para todos y vamos aprendiendo. Valerie respondió a la pregunta ¿por qué es la más aceptada? ¿O por qué es la que tiene más argumentos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí se respondió a la pregunta o no? A ver, los escucho, hijitos. ¿Sí o no? ¿Se está explicando el por qué es la más aceptada? ¿Qué dice Ángel? ¿Sí o no? No. No, ¿cierto, Andrei? Totalmente de acuerdo con Andrei. Ojo, es una observación para Valerie y para todos, porque estamos aprendiendo. Cuando a nosotros nos piden explicar el por qué, pues hay que explicar el por qué. Entonces, por eso es que en las observaciones que les he estado haciendo a sus trabajos, les indico que no hay explicación a las preguntas. No estamos respondiendo de manera coherente a lo que nos están preguntando. Si nos dicen por qué, pues debemos responder el por qué. Entonces vamos a mirar por qué esa teoría nebular es la que tiene más argumentos de la ciencia.
Yo les voy a colaborar aquí. Porque es la que se puede probar con experimentos. ¿Por qué, papi? Casi no se le escucha. ¿Por qué qué? La que se puede probar el estudio mediante la experimentación. Lástima que no se lo escucha muy bien, Andrei. No se le alcanza a entender, papi, qué es lo que nos dice porque no se escucha. Bueno, recordemos que la teoría nebular, y voy a devolverme aquí un momentico a la diapositiva, esta teoría nos indica que el sistema solar se originó gracias a que había un movimiento en la materia que había en el espacio y aquí habían unas fuerzas que estaban allá incidiendo sobre la materia interestelar y que gracias a esas fuerzas fue que se formó primero el Sol y luego los planetas. Entonces, el que haya unas fuerzas quiere decir que la física está allí de alguna manera involucrada, porque el objeto de estudio de la física es el movimiento, la fuerza, la materia con relación a la energía. Al dar esa explicación, ya hay un sustento científico. Entonces vamos a completar aquí nuestra descripción del por qué. Ojo, cuando escribimos, esto es algo de español. Cuando escribimos por qué, como pregunta, lo escribimos separado y con tilde en la E, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando escribimos por qué, como respuesta, lo escribimos pegado y sin tilde. ¿Sí sabían eso? ¿En español les habían explicado? ¿Sí o no? Sí, señora. No, Ah, bueno, ojalá. Háblenme que me siento solita. Entonces, ojo, ¿por qué crees que la teoría nebular es la que tiene más argumentos desde la ciencia? Porque desde la física, ojo, la física se explica que el sistema solar se originó gracias a que la materia interestelar, o sea, la materia que está en el espacio, ¿cierto? Tenía movimiento. Y además se ejercieron unas fuerzas. Hay que escribir más fuerzas sobre esta materia, aclaremos, para dar origen al Sol y a los planetas. Esa información estaba ya en la presentación. Ahí es que de pronto revisar, leer y vamos a devolvernos a mirar cuáles eran las fuerzas para que nos quede claro. Mire, fuerza de atracción gravitacional, fuerza centrífuga y fuerza gravitatoria. No, llevémonos estas dos y las adicionamos aquí abajito. Entonces, fuerza, aquí había otra, ¿cómo era que se llamaba la primera? ¿Fuerza qué? nebular. La fuerza gravitatoria. Los niños como que se fueron a almorzar y me dejaron solita. Me abandonaron. Profe, Señor, por allá una escucho una pregunta. voz Es que no tenue te, a lo es que no te, lejos. es que no te escucho bien, profe. Y no te alcancé a escuchar si teníamos que copiar eso. No se le escucha bien, papi. Profe, que si toca copiar eso. Yo ahorita les comparto para que puedan
hacer su corrección ¿Corregirla? para que puedan corregir, claro, porque hay que corregir esos talleres. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Entonces, Bueno, profe. pregunta, ¿ahora sí estaremos Es que se me está contestando yendo al el por internet. qué o no? Sí. Sí, ¿cierto, Andrei? Porque desde la física, y recordemos que la física es una ciencia, entonces por eso tiene un argumento desde la ciencia. Desde la física se explica que el sistema solar se originó gracias a que la materia interestelar tenía movimiento y además se ejercieron unas fuerzas sobre esta materia para dar origen al Sol y a los planetas. Y anotamos las fuerzas para que tengamos clara la información. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir aquí. Cuarta pregunta. ¿La teoría nebular tiene alguna similitud con la teoría del Big Bang? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué creen ustedes? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué? Porque Hablan del universo. Pero ojo porque pilas porque algunos no nos hemos ubicado. La teoría del Big Bang habla del origen del universo y la teoría nebular habla del origen del sistema solar. Son diferentes, ¿cierto? Ahora, claro, el universo está, o más bien, el sistema solar está dentro del universo, pero son dos tipos de formaciones diferentes. Entonces, pilas ahí. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué creen que hay alguna relación? Porque en la teoría del Big Bang dice que se acumularon grupos pequeños de masa que estaban formando los planetas. ¿La teoría del Big Bang nos habla de la formación de planetas? Bueno, indirectamente sí, ¿cierto? ¿Quién más opina? ¿Por qué sí? Ah, hijos, los escucho. ¿En qué se parecen las dos teorías o no se parecen? profe, pues porque la teoría nebular fue cuando se creó el universo al igual de la del sistema solar. No, señora, la teoría nebular no nos explica la formación del universo, nos explica la formación del sistema solar que es diferente. Ojo, pilas ahí. De estas dos teorías del Big Bang y la de nebular, ¿cuál es la que nos explica la formación del universo? La nebular, No, la del Big Bang. la del Big Bang, hijos, eso fue lo primero que revisamos. Y también lo revisaron en sociales. La del Big Bang Ah, sí. explica el origen del universo. La nebular explica el origen del sistema solar. Anotémoslo aquí porque parece que no está claro. Ahora, ¿se parecen o no se parecen? Sí. Sí, ¿En qué se parecen? en la formación. Pero ¿qué formación? En la formación del Big Bang. En la formación del Big Bang. Ojo que me están preocupando, no estamos leyendo. Es más de comprensión de lectura, hijitos. Aquí yo no les pido que se aprendan nada de memoria, sino que hagamos ejercicio de comprensión de lectura, porque ya había una información. Entonces, la teoría del Big Bang explica el origen del universo y la teoría nebular explica la formación del sistema solar. Se parecen en que se habla de que se habla de una posible explosión.
Devolvámonos a mirar aquí teoría nebular. Dice aquí que se cree que se liberó material al espacio y finalmente al colapsar explotó, dando origen al material constitutivo del Sol y los planetas agrupados en una gran nebulosa. Entonces, en eso es que se parece esta teoría a la teoría del Big Bang, que sabemos que se dice que el universo se originó a partir de una gran explosión, ¿sí o no? Sí, señora. Ah, bueno, entonces es cuestión de leer, hijos. Entonces, volvamos al desarrollo del taller. Dice, se parecen en que las dos hablan, ¿cierto? De una posible explosión. Sí. Ajá. De una posible explosión. ¿Para qué? Para dar origen o para formar El universo. el universo, y la nebular moderna para formar el sistema solar. Entonces, hay una similitud pequeña, pero sí la hay. ¿Listo? La quinta pregunta, esta sí estaba muy fácil. A ver, ¿qué tipos de materia se encuentran formando el universo? Roca, Ajá. Rocas, ¿qué más? hielo y gas. Ajá, muy bien. Materiales, vea. Ahí estaba en la presentación, tal cual. Tal cual, tal cual. Listo. Materiales gaseosos, rocosos y de hielo. Y ahora, por lógica, nosotros en nuestro planeta, ¿qué tipo de materiales tenemos? ¿O qué tipo de materiales hay en nuestro planeta? Aire, agua, aire y agua y oxígeno. Bueno, y dentro de los materiales que formaban el universo, de estos materiales que forman el universo, de estos tres hay en nuestro planeta. Roca y una presión de gas. ¿Qué dicen? ¿En nuestro planeta hay gases? ¿Sí o no? Sí, señora. Claro. ¿Hay rocas Sí. y hay hielo? Sí. Claro que sí. Ay, COVID. Entonces, de los mismos materiales que hay en la formación del universo y del mismo sistema solar, también hay en nuestro planeta. ¿Listo? Pregunta, ¿qué se formó primero, el Sol o los planetas? El sol. El sol. Primero, por El los- sol, profe. Fue primero. Se formó primero el Sol Por una nube de gas. por una nube de gas, ¿cierto? ¿Por qué se formó primero el Sol? ¿Por qué creen ustedes? Porque fue el Para que diera luz. ¿Para que diera luz? que los ¿Qué planetas. dice Jonathan Wilson por allá? Porque es una estrella. Porque fue el que dio las ondas gravitatoriales para que se creen los planetas. Ay, papi, lástima que no se le escucha. Que su merced tiene por allá muy buenas ideas, pero no se le escucha bien. Recordemos aquí que en esta diapositiva nos decía que, fíjense, lo primero que se formó fue el Sol, ¿cierto? ¿Por qué el Sol primero que todo? Porque hubo una fuerza gravitatoria que hizo que la materia se acumulara hacia el centro. Y ahí se formó el Sol. ¿Listo? Y luego de la materia que quedó como restante, de la que quedó de alguna manera dispersa
alrededor del Sol fue que se formaron los planetas. Entonces vamos a completar aquí. Porque la fuerza gravitatoria, fíjense que aquí está la física incluida. Se formó primero el Sol, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque la fuerza gravitatoria acumuló material interestelar hacia el centro. Tengo aquí unos vecinitos por allá peleando. ¿Sí los escuchan? Hacia el centro. Dando lugar al Sol. Y luego la materia que quedó alrededor de este dio origen a los planetas. Ahí estaba la información en las diapositivas. Ahí es que leer, hijitos, hay que leer. A ver si se deja correr este. No, esto. La fuerza gravitatoria. ¿Listo? Dando lugar, o aclaremos aquí, dando formación para que nos quede más claro. Luego la materia que quedó alrededor de este dio origen a los planetas. Siguiente pregunta. ¿Qué se formó primero, el sistema solar o el universo? Profe, El universo, profe. El universo. El Ahí sí universo. todos de acuerdo, ¿cierto? El universo. Se dice que hace 12 o 18 mil millones de años, ¿cierto? Entonces, se formó primero el universo. Se cree que esto se dio hace 12.000 a 18.000, es lo que nos dice el dato, millones de años. Y luego se formó el sistema solar Deje tirarme las cosas. y la Tierra. Y nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Venga, aquí corregimos solar y nuestro planeta Tierra. Listo. Yo creo que esa sí la tenían todos claras, ¿cierto? Que se formó primero el universo. Sí, señora. Listo. Ahora vamos aquí a aclarar lo de las teorías que me sigue preocupando porque algunos las siguen confundiendo. En el séptimo punto nos pedían que hiciéramos un cuadro comparativo, ¿cierto? Esto es un cuadro comparativo. Y que en ese cuadro comparativo escribiéramos las teorías del origen, la escribimos aquí bien, origen del universo y las teorías del origen del sistema solar. Entonces, a ver, como ya las repasamos, por lo menos las del universo ya las sabemos. ¿Cuáles son? A ver, cuéntenme a ver. teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang de la gran explosión es la teoría más extendida en el día de hoy entre la comunidad científica. Listo, la teoría del Big Bang. ¿Qué otra teoría para el origen del universo? Profe, el creacionismo. Creacionismo, listo. Profe, teoría inflacionaria. La No, profe. inflacionaria. Universo pulsante. Muy bien, Teoría del estacionario. pulsante. Y teoría de... Teoría oscilante. Oscilante, profe.
Listo. Ya el pulsante es lo mismo U oscilante, es la misma teoría, ¿listo? La teoría del universo pulsante U oscilante es la misma. Universo estacionario, la teoría inflacionaria y el creacionismo. Profe, no le escucho nada. ¿Ninguno me escucha? Profe, yo sí la escucho. Ahí se le escucha bien. Ahí se le escucha bien. Ah, debe ser papi el micrófono de su merced. Algo pasa con el audio porque su merced no me escucha y a su merced como que tampoco lo escuchamos bien. ¿Es Wilson el que me está hablando? Sí, tienen algunas dificultades por allá con el audio porque tampoco les escuchamos bien. Listo, esas son las teorías del origen del universo. Ahora las teorías del origen del sistema solar. ¿Recuerdan que estaban aquí de primeritas? Vean. Profe, La teoría. teoría científica. Bueno, La teoría nebular, hipótesis del planetesimal, hipótesis teórica, teoría Teoría sobre los mitos. bueno, vamos a Profe, ver la teoría que me las están. sobre los Profe, ¿será que me puede aceptar el... mitos. Vamos a colocarlas aquí, una por una, para que no se nos olviden. Esa es la teoría de Cooper. Lo que pasa es que estas teorías, recuerden ustedes que yo les decía que no son muy aceptadas. Espérenme porque se me corre. Porque no han tenido un sustento científico. ¿Mm? Espérenme a ver, las corremos por acá. La teoría de Chamberlain o de los protoplanetas también, hipótesis de los protoplanetas, no son muy aceptadas científicamente. Entonces, por eso es que no son tan nombradas. De Chamberlain, tomémosle el dato aquí. No me lo deja copiar. Escribámosla. Listo, Chamberlain. ¿Qué otra teoría? A ver, ayúdenme a mirar ahí. Teoría nubular. La nebular. Muy bien, las vamos a dejar estas dos de últimas porque son las más aceptadas. La nebular y además de la nebular había otra. Señor. la teórica. Qué pecado con mi amigo que no le escuchamos. Sí, pobrecita. La teoría. Qué pecado con su merced que no lo escuchamos. Esta hipótesis es una hipótesis también, ¿cierto? Que estas primeras prácticamente no las retomamos porque no tienen sustento científico. Por esa razón es que poco se trabajan. La de Safronov,